Y me falta uno que no lo veo acá porque tengo la... Somos cuatro. no, No, son somos cuatro. cuatro. Ah, porque estaba Carlos que estaba en el otro grupo, me parecía, digo que son dos. Ay, no, está bien, perfecto. Listo, bueno, empezamos cuando quieran. Bueno, hola, somos el grupo 2 y vamos a estar explicando una serie de contratos de carácter comercial. Vamos a ver el contrato de seguro, transporte, leasing, management y por último el de franquicia. Bueno, para empezar, el contrato de seguro está definido en el artículo 1 de la ley 17.418, que dice que este existe cuando un asegurador se obliga mediante una prima o cotización a resarcir un daño o cumplir una prestación convenida si ocurre el evento previsto. Es decir, la finalidad del contrato de seguro es transferir los riesgos que tiene una persona hacia un asegurador, para que en caso de que ocurra un evento previsto, las consecuencias recaigan en el asegurador. Esto se hace durante un plazo determinado a cambio de una prima que va a pagarle la persona al asegurador. Para celebrar este contrato, las etapas son las siguientes. Primero, la persona decide que se quiere proteger ante ciertos riesgos o eventos futuros. Para eso, el tomador va a solicitar una cobertura a un asegurador. Este le va a realizar una propuesta de seguro que el tomador va a poder aceptar o rechazar. En caso de que la acepte, el contrato ya se encuentra perfeccionado. Luego faltaría que el asegurador haga entrega de la póliza y que posteriormente el tomador haga el pago de la prima. Este tipo de contratos se caracteriza por tener una serie de elementos que son esenciales para que exista. Primero tenemos a los sujetos, que tenemos al asegurador, que es una institución o compañía que está habilitada para llevar a cabo un contrato de seguros. Es aquel que se encarga de redactar y emitir la póliza. El tomador del seguro es aquel que se encarga de contratar al asegurador. El asegurado es una persona física o jurídica que tiene un interés en conservar la cosa que está asegurando. Es decir, es el que tiene interés en que no ocurra el evento. Y por último tenemos el beneficiario, que son aquellos sujetos que, aunque no formen parte del contrato, se ven beneficiados por la indemnización. Por ejemplo, podemos tener un ingeniero civil que trabaja de forma independiente y contrata un seguro de responsabilidad civil profesional. Para casos en los que, por ejemplo, debido a errores en sus cálculos, puede pasar que, por ejemplo, una pared de la obra se caiga y dañe a una persona. El seguro acá podría cubrirle los gastos legales y podría incluso llegar a cubrir la indemnización que debe pagarle el ingeniero al tercero. En este caso, el tomador del seguro y el asegurado son la misma persona, el ingeniero. Sin embargo, puede pasar que sean distintas, como por ejemplo si una persona quiere contratar el seguro de vida para su pareja. Aquel que realiza el contrato es el tomador y la pareja en este caso sería el asegurado. Luego tenemos el objetivo, que es, bueno, aquella cosa sobre la cual se lleva a cabo la prestación, cosa o hecho. Porque justamente en este caso, el objetivo es toda clase de riesgo que tenga un interés asegurable y no esté prohibido por la ley. El interés asegurable quiere decir que hay un interés económico lícito de que el evento en cuestión no ocurra. Por ejemplo, una empresa de software puede contratar un seguro contra ciberataques para un caso en el que, por ejemplo, si sufren un ataque de ransomware en el que les secuestran el sistema y les deniegan el acceso, el seguro podría llegar a indemnizarles todas las pérdidas que tengan por haber estado fuera de operación durante cierto tiempo. En este caso, la empresa tiene un interés asegurable, un interés económico en evitar estas pérdidas de ganancias que se pueden generar en caso de que ocurra el ataque. Las causas que llevan a que cada parte quiera celebrar el contrato son el asegurador, bueno, un beneficio económico mediante el cobro de las primas de sus clientes, y el asegurado busca protegerse justamente económicamente de un riesgo. Bueno, como dije, el riesgo es la posibilidad de que ocurra el evento futuro e incierto, y la prima es el valor que se acuerda que debe pagar el tomador del seguro al asegurador para obtener una cobertura durante cierto plazo de tiempo. La indemnización, por otro lado, es la prestación que realiza el asegurador al tomador en caso de que ocurra el evento. Esta puede ser pagar un valor en dinero, pero puede ser reparar la cosa dañada, reponerla y bueno. Luego tenemos la póliza, que la póliza es la prueba de que existe el contrato. Como dije, la redacta el asegurador.
debe estar debidamente firmada, redactada de una forma clara y legible, y tiene información del contrato en cuestión, como por ejemplo el valor de la prima, la indemnización, el riesgo cubierto, los nombres y los domicilios de las personas que forman parte del contrato, y bueno, otra información más. Y es importante aclarar que puede ocurrir que en algunos contratos se contraten varios aseguradores. Por ejemplo, si una empresa construye un edificio y lo quiere indemnizar, bueno, lo quiere asegurar, puede ocurrir que la indemnización sea demasiado grande para que la cubra un solo asegurador. En estos casos se puede realizar un coaseguro donde se contratan varios aseguradores, se dividen entre ellos las primas, pero también se dividen la indemnización que deben aportar. En estos casos también se emite una única póliza. Bueno, el contrato se puede clasificar primero que nada como un contrato bilateral, dado que ambas partes van a recibir obligaciones de manera recíproca. Primero tenemos al asegurado, que bueno, al tomador, que es el que se encarga de realizar los pagos de las primas. Y bueno, luego tenemos al asegurador que contrae un riesgo y en caso de que ocurra el evento en cuestión, va a tener la obligación de indemnizar al asegurador. Bueno, este es un contrato consensual, a diferencia de los que dio el otro grupo, dado que en el momento en el que se perfecciona, en el momento de la celebración. Es decir, luego de que el asegurador realiza la propuesta de seguro y el tomador la acepta, el contrato ya está perfeccionado, es vinculante. Sin embargo, las obligaciones suelen comenzar luego de que se o entregue la póliza o que se realice el pago de la prima. Además, es un contrato aleatorio, a pesar de que vimos que las obligaciones del tomador son obligatorias desde un comienzo, que es pagar la prima. Las obligaciones del asegurador dependen de un hecho, de que ocurra un hecho que es futuro e incierto, que es la materialización del riesgo, que es el objetivo del contrato. Y por último es la adhesión, dado que es el asegurador quien redacta las cláusulas en la propuesta que el tomador puede o no aceptar, dando inicio al contrato. Bueno, y por último tenemos las obligaciones de cada una de las partes. Primero tenemos al asegurador, que está obligado a indemnizar, es decir, realizar la prestación acordada si llega a ocurrir el evento, siempre y cuando el asegurado no haya actuado con dolo, que después lo voy a mencionar. Debe tomar los recaudos para poder responder de manera técnica y económica al evento, si es que sucede, es decir, debe poder llevar a cabo una investigación para determinar cuál fueran las causas, las consecuencias, y si le corresponde o no realizar la indemnización, y en caso de que le corresponda, debe poder llevarla a cabo. Y en caso de que decida cancelar el contrato, debe avisarlo con 15 días de anticipación y además debe devolver un porcentaje de la prima que el tomador pagó por el tiempo de cobertura que no le va a brindar el servicio. El tomador del seguro debe pagar la prima en tiempo y forma. La prima es debida desde el momento en que, ¿cómo se dice? Desde el momento en que se celebra el contrato. Sin embargo, es exigible a contraentrega de la póliza. En caso de que no pague la prima, entra en mora y cesa la cobertura por completo. Además, está obligado a denunciar el evento dentro de los 3 días de que este haya ocurrido, o dentro de los 3 días desde que se haya enterado de que este evento ha ocurrido. Por ejemplo, una persona que asegura sus joyas y las deja en la casa, si se fue de viaje y al volver se da cuenta de que se las robaron, bueno, el evento pudo haber ocurrido hace 3 semanas, pero desde el momento en que ve que le faltan las joyas, ahí está obligado, tiene 3 días para realizar la denuncia. Y por último tenemos al asegurado. El asegurado debe evitar el dolo a toda costa, es decir, no puede actuar de manera intencionada para que ocurra el evento que activaría la indemnización. Por ejemplo, una persona que tiene asegurado su auto contra todo riesgo, incluye los incendios, no puede incendiar el auto por sí mismo. Esto es un acto ilícito que puede llevar a que se lo acuse de fraude por parte del asegurador. Y por último, debe evitar a toda costa agravar los riesgos. O en caso de agravar los riesgos, debe notificárselo, bueno, el tomador debería notificárselo al asegurador. Los riesgos se pueden agravar dependiendo de si es una cosa lo asegurado. En estos casos, por ejemplo, si cambia el fin o el uso de esta cosa, los riesgos pueden aumentar. Por ejemplo, una persona que tiene asegurada su casa contra incendios, si decide instalar un taller de soldadura, claramente los riesgos de incendio se disparan.
O si es, por ejemplo, un seguro de vida, si cambia la profesión, el lugar de residencia o el estilo de vida de la persona, los riesgos también se pueden disparar. Un ejemplo puede ser una persona que trabaja de profesor y decide hacer un cambio de carrera y dedicarse al automovilismo. Claramente es una carrera, es una profesión que lleva riesgos más grandes, entonces a partir de esto es decisión del asegurador si quiere rescindir el contrato o tiene la posibilidad de reajustar la prima. Bueno, eso es todo el contrato de seguro y ahora continúa mi compañero. Bueno, una aclaración, Ramiro, impecable toda la exposición, muy buenos los ejemplos para el resto de tus compañeros. Tener en cuenta, fíjense que acá aparece como clasificación adhesión. De todos los contratos que venimos viendo, el único de adhesión es este. ¿Sí? Donde vieron que cuando uno contrata un seguro viene como un formulario y uno firmás o no firmás. No, acá no hablamos del principio de autonomía, ¿sí? Y esto de aleatorio también como una característica distintiva respecto a los otros contratos, ¿no? Esto de que si bien dice Ramiro, uno más o menos sabe las obligaciones, lo cierto es que está sujeto a que ocurra un evento futuro e incierto, porque puede ser que yo asegure el auto contra robo y que nunca me roben el auto, con lo cual nunca voy a percibir la indemnización y yo pagué la prima igual, ¿sí? Entonces, son características distintivas a tener en cuenta, ¿sí? Muy bien los criterios de clasificación, muy bien los ejemplos que diste, las obligaciones, impecable. Y aparte el power, muy bueno también. Bueno, seguimos. Cambia la diapositiva, por favor. Ahí va. Yo voy a hablar del contrato de transporte. Uh, Hay dos tipos de contratos de transporte, de personas o de cosas, y en general hay contrato de transporte cuando una parte llamada transportista o porteador se obliga a transportar a personas o cosas de un lugar a otro, y la otra parte, que es la que se llama pasajero o cargador, se obliga a pagar un precio o flete. En la siguiente diapositiva vamos a ver las partes. Como le dije, está el transportista o porteador, que es el que se encarga de realizar el traslado. Está el pasajero o cargador, que es el que encomienda el, el transporte de mercaderías o contrata ser trasladado de un lugar a otro. Y el destinatario, que es la persona a la que está destinada la carga, que es enviada por el cargador. Ahora en la siguiente diapositiva vemos las obligaciones de contrato de transporte de personas. Por parte del transportista, tiene que proveer de un lugar para el viaje, tiene que trasladar al pasajero al lugar acordado, tiene que garantizar su seguridad, tiene que llevarse el equipaje del pasajero en caso de ser necesario y se tiene que hacer cargo de los siniestros que afectan al pasajero, como puede ser rotura o pérdida de las cosas. Y las obligaciones del pasaje son pagar un precio acordado, presentarse en el momento del viaje, cumplir las normativas o reglamentos, obedecer cualquier instrucción que diga el transportista y preparar el equipaje regulando tipo medida y peso del equipaje. Después, en la siguiente diapositiva tenemos las obligaciones, pero en el transporte de cosas. Que el parte del cargador, lo voy a decir primero, que tiene que declarar el contenido de la carga junto con el destino y el destinatario. Tiene que presentarle al transportista la documentación necesaria y tiene que declarar el valor de la carga, cuánto vale más o menos. Y el cargador es responsable de daños que pueda sufrir el transportista en caso de error o omisión de alguno de los puntos anteriores. Y después de las obligaciones del transportista tiene que entregar la carga de la misma manera que la recibió, en el mismo estado. Después, la responsabilidad del transportista empieza desde que recibe la carga hasta que la entrega al destinatario. El destinatario no está obligado a recibir cosas en mal estado, y si el destinatario no está en el momento de que se entrega la carga, el transportista tiene que llamar al cargador para esperar instrucciones. Después, la recepción. En la recepción cuando el destinatario recibe la carga y le paga al transportista,
extingue las acciones del contrato, es decir, ya no puede haber ningún reclamo. Y después, por último, el transportista tiene el derecho de pedir un documento con las instrucciones de la carga y que es la carta de porte, que es la siguiente diapositiva. Y por último, tenemos la carta de porte, que es un instrumento que representa la propiedad de las mercaderías. En ella se encuentra el contenido de la carga y es un título representativo, como puede ser el título de propiedad de un automotor o un inmueble, y puede ser nominativo, eh, al portador o a la orden. Y eso es todo de mi parte. Bueno, unas aclaraciones. Muy bien, también la exposición. Eh, Así como Ramiro, cuando expuso sobre contrato de seguro, aclaró que la póliza es el instrumento que da cuenta, ¿no? Que verifica la existencia de un contrato de seguro, podemos decir que en el contrato de transporte de mercaderías, lo que instrumenta, es decir, lo que nos da, lo que verifica, lo que nos da digamos, certeza de que existe un contrato de mercaderías, de transporte de mercadería, es la carta de porte. Por eso dice que es un título representativo. Y ahí tiene que estar detallado todo lo que yo voy a transportar. Es decir, voy a transportar copas de cristal. Son, digamos, las cosas que voy a transportar pueden ser susceptibles de que puedan averiarse con el traslado, de romperse, qué medidas tienen. Por eso es importante cuando uno va a contratar este tipo de, este transporte, ¿no? Este contrato, es necesario realizar bien el embalaje, porque generalmente estas empresas suelen establecer como cláusulas, hay muchas cláusulas abusivas, este tipo de empresas que no se hacen cargo de un montón de cosas, pero eso es discutible judicialmente, pero la realidad es que la obligación de quien va de quien pretende transportar la mercadería es, si yo contrato a una empresa, tengo que realizar bien el embalaje. O sea, tengo que identificar en esa caja si son copas de cristal, si es una televisión, qué tipo de televisión es, el modelo, la pantalla, en qué estado está, si es nuevo. Todo a ver, cuanto más especificación y detalle exista sobre peso, medida, cantidad de bultos, especificación del producto, todo lo que ustedes se imaginen, mejor porque van a poder eventualmente, ante cualquier caso de rotura o avería o desaparición o lo que sea, o robo, van a poder entonces reclamar mejor judicialmente. ¿Sí? Es importante eso porque no todo el mundo lo hace. Creen que, bueno, no, mira, yo voy, contrato, te entrego la cosa, es responsable el transportista. Sí, es responsable el transportista, pero también soy responsable yo que contrato este transporte de mercaderías de poder de especificar bien todo el contenido de la carga. ¿Sí? Eso es importante. Esto es dicho por un lado, obviamente saber cuáles son las obligaciones principales de cada uno, también clasificar el contrato y demás. Del otro lado, contrato de transporte de personas, importante también detallar, saber cuál es el instrumento, o sea, cómo yo acredito que hay un transporte de personas. O sea, en el seguro tengo la póliza. En el contrato de transporte de cosas, que sería, por ejemplo, que se suele hacer en una mudanza yo contrato, ¿no? Hago este tipo de contrato, sería la carta de porte. ¿Qué me da a mí cuenta de que hay un contrato de transporte de personas? ¿Cuál es el instrumento por excelencia? Que yo digo, yo con esto acredito judicialmente que hay un contrato de transporte de personas. Y por ende, esto me habilita a mí ante cualquier eventualidad reclamar judicialmente. ¿Cuál sería? ¿Qué se imaginan? ¿El boleto puede ser? El boleto, el pasaje, exactamente. O sea, el pasaje, si yo me tomo un micro a la costa, el pasaje, por eso es importante el pasaje cuando subo al micro, guardarlo, no lo tiro cuando yo llego sana y salva a destino, no antes. ¿Sí? El pasaje es lo que, digamos, donde se instrumenta el contrato de transporte. Yo no es que firmo un contrato con la empresa como firmaría un contrato de locación, pero la manera que se instrumenta es a través, en forma escrita también, es a través de ese boleto, ¿sí? Ahora, si yo me tomo un colectivo para ir a la UTN a rendir el EPI, también hablamos de contrato de transporte de personas. Bueno, ¿cómo lo instrumento eso? A través de, ¿cuál sería? La SUBE. O sea, la SUBE da cuenta de que donde, digamos, se puede verificar la existencia de un contrato.
de personas, de transporte de personas. ¿Me siguen con lo que estoy diciendo? Por eso es importante que la SUBE esté registrada a nombre de uno, porque cualquier siniestro que ocurra dentro del colectivo, yo voy a poder reclamar, porque tengo acreditado que yo, Magalí Benditi, estuve en ese colectivo, en el 160, estuve en tal y tal horario, fue el horario que ocurrió el siniestro. Siempre hay que tener la SUBE registrada a nombre de uno. Y no sirve, lo que esto no estoy diciendo que no se podría reclamar, pero no sirve de que yo pague el boleto y que Leandro, o sea, que yo pague el boleto a nombre mío y a nombre de Leandro, porque estaría diciendo que dos personas viajaron en el mismo horario, con el mismo nombre, es imposible. Entonces, es importante tener la SUBE registrada porque eso es lo que da cuenta de que yo estuve dentro de ese vehículo. Entonces, cualquier eventualidad tendrá que hacerse cargo, obviamente en ese caso se va a hacer cargo el seguro de la empresa. Yo voy a demandar, si pasa algo con el colectivo, voy a demandar a la línea 160 y la línea 160 lo que va a hacer es llamar a su seguro, a su aseguradora para que responda por los daños que sufrí yo. Ahí es lo que habla Ramiro cuando uno contrata, que decía Ramiro que contrata para hacer extensivos a indemnización a un beneficiario. Yo sería un beneficiario ahí en ese caso, en ese contrato de seguro. ¿Me siguen? ¿Cómo se mezclan también los dos contratos? ¿Sí? Entonces, saber lo mismo, la definición y también qué es lo que característico de estos contratos, ¿no? Esto de la importancia de la carta de porte, qué rol juega el pasaje, digamos, cuáles son las características de cada uno en particular. ¿Sí? Bueno, muy bien, seguimos. Hola, buen día. Yo voy a hablar del leasing. El leasing es un contrato en el que participan dos partes. La primera le cede el uso de un bien a la segunda a cambio de cuotas mensuales llamadas canon. La diferencia que tiene el leasing con un contrato de alquiler común es que siempre va a contar con una opción de compra al finalizar el contrato. Y esto está regido por el artículo 1227 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde Perdón, vemos las... Perdón, Daniel, volvemos un toque atrás, puede ser. Yo haría una aclaración. Yo no sé si pondría tanto la palabra cede, porque ceder en el derecho es otro contrato diferente. Entonces, yo la palabra cede la sacaría y pondría una de las partes, que bueno, después dirás quién es, cómo se llama, una de las partes lo que hace es transferir, ¿no? Transferir a otro, no sé si la palabra es ceder, yo no la sacaría ceder porque podría generar confusión con otro tipo de contrato que es un contrato de cesión, ¿sí? Entonces, la palabra técnica sería transfiere la tenencia, que sería el uso de la cosa, o sea, transfiere a otra el uso de un bien, entre paréntesis le pondría la tenencia, como para que no haya después problema al momento de realizar el examen o eventualmente en el final. ¿Sí? Se transfiere la tenencia. ¿Qué es la tenencia? El uso de la cosa, por un tiempo que dure obviamente el contrato, ¿no? Y esta posibilidad, como muy bien aclarás, que es la opción de compra, ¿sí? Ok, Esa perfecto. aclaración, sí, así podés seguir. Bueno, en las partes del contrato hay que aclarar que el leasing suele ser, la mayoría de veces, un contrato no formal, o sea que no está ya escrito previamente, sino como que depende del caso, excepto en unas situaciones particulares, que sería cuando el objeto es un bien inmueble, una aeronave o un buque. En ese caso, si es un inmueble, se deberá realizar la escritura pública y si es un aeronave o un buque, en los registros correspondientes a estos mismos. Las partes del contrato tenemos al dador, que es la persona que es la dueña del bien, que es la que le va a transferir al tomador, que va a tener la disposición del bien, mientras éste esté pagando el canon mensual y va a poder hacer uso del bien por sí mismo. Este bien puede ser un mueble, un inmueble, puede ser una marca, un modelo industrial o de software, o también puede ser una patente. Y algo muy importante, que es la opción de compra. La opción de compra es obligatoria
que esté en el contrato, pero el tomador puede elegir al final si decide hacer uso de la opción de compra, si decide solamente decir ya no quiero seguir con este producto, con este objeto, entonces decide deshacer el contrato, o también se puede refinanciar y seguir con este proceso de canon y pagar más adelante la opción de compra. Esta opción no puede ser abusiva, tiene que ser acorde al precio del bien en cuestión y no se puede definir arbitrariamente un precio muy elevado para que la persona no lo pueda pagar al final porque eh, está prohibido. La persona tiene que poder acceder, si es que quiere, a una opción de compra razonable que se define por el valor del bien. Una diferencia además con el contrato de alquiler, además de la opción de compra, es que en estas cuotas siempre se le agrega un interés y se suele pagar más que si vos compras en cuotas el producto, ya que este interés además tiene un residuo que sería la opción de compra al finalizar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y acá tenemos unos beneficios que tiene el leasing, como por ejemplo la deducción impositiva. Cuando vos tenés una pyme, por ejemplo, y accedes a un leasing, podés aprovechar y deducir las cuotas del leasing para poder pagar menos impuesto a las ganancias, por ejemplo, ya que lo pasás como un gasto. También tenés menos inversión inicial, ya que en vez de pagar al contado toda una máquina, por ejemplo, para la producción, vos lo vas pagando en partes y al final esa máquina puede llegar a ser tuya si es que lo decías cuando termina el contrato accediendo a la opción de compra. Entonces, toda la plata que vos vas ahorrando al principio, que capaz estás iniciando y tenés que mejorar infraestructura y un montón de cosas, puedes dedicarla a eso y solamente al principio ir pagando las cuotas. Y también otro beneficio es la opción de compra, ya que vos al finalizar el contrato decidís si comprarlo o si ves que hay una mejor tecnología, algo que te gusta más, no estás atado a la máquina y tener que tenerla y poder hacer un cambio cuando vos quieras. Claro, Daniel, te hago una preguntita. Yo podría, por ejemplo, celebramos un leasing, ¿no? Yo podría eventualmente, si aparece una máquina nueva, ponerle cambiar el modelo y se modificarían las cláusulas del leasing. ¿Se podría hacer eso? ¿Qué crees vos? O el resto de tus compañeros, ¿qué piensa? O sea, Eh, imagínense la situación, ingeniero agrónomo, ¿no? Esto es muy común también en el campo, ¿no? Que a veces, como muy bien lo decía Daniel, en vez de tener que tener la plata para ir y comprar una máquina, por ejemplo, agrícola, un tractor que sale muy caro, entonces generalmente celebran los contratos de leasing, ¿no? El productor agropecuario es muy común que celebre este tipo de contratos. Entonces, yo, ingeniero agrónomo, necesito una máquina para emprender mi proyecto, ¿no? Entonces celebro un contrato de leasing. Bueno, genial, con las deducciones impositivas buenísimo, requiero menos inversión inicial, o sea, no tengo que pagar el valor total, sino que lo voy pagando periódicamente con la opción de compra, como muy bien dice Daniel. Ahora resulta que el modelo que compré yo es 2024, ¿no? No que compré, que es el objeto del leasing, es modelo 2024. Y resulta, Daniel, que aparece un modelo mejor ahora. ¿Podría yo modificar y decir, no, mira, cambiemos el modelo? ¿Se podría hacer? ¿Qué creen? eh, yo entiendo que sí, quizás lo que convendría sería finalizar ese contrato e iniciar uno nuevo con el nuevo No. producto. Bueno, ahí te corrijo. Yo te diría que no te conviene porque vas a gastar doble. Imagínate que cada contrato los abogados lo cobramos. Vos directamente podés renegociar, es como sería renegociar las cláusulas. O sea, viste cómo rige el principio de autonomía de la voluntad, vos le planteás a ese dador y le decís, bueno, mira, podemos modificar el modelo. ¿Y qué va a hacer ese dador? ¿Qué te va a decir? Bueno, pero vamos a modificar el valor. Entonces quizás Claro, las cosas que te quedan se agregará un plus extra para poder cubrir ese valor y vos haces y después ejerces o no la opción de compra si vos lo decidís. Pero por eso esto, chicos, es muy común en el campo, por ejemplo, como les decía, donde permanentemente las maquinarias siempre se van actualizando, siempre sale un mejor modelo, entonces hacen estos cambios de modelos. Bueno, cambiamos el modelo, genial, listo, pago la diferencia y sigo pagando periódicamente esas cuotas. ¿Se entiende? ¿Sí? sí. Más o menos. Buenísimo. Y no sé si vas a hablar el tema de las formas, de cómo se hace el contrato, si lo vas a decir o ya está, ya estarías vos.
Sigo con otro tema, pero ya con leasing. Te iba a decir unos ejemplos de situaciones en las que se podría dar, pero eso Dale, sería lo último. dale, dale. Por ejemplo, un estudio jurídico podría, que está recién empezando, acceder a un leasing sobre unas oficinas y que sea a 5 años y ya una vez que va pagando durante 5 años y les gustan las oficinas, ya tienen su marca y la gente los conoce, pueden acceder también a poder comprar la oficina y ya quedarse fijos ahí, por ejemplo, también. Pero es como siempre, todos ejemplos similares. Uno Sí, sí, puede sí, comprar exacto. inmueble. También es, como les decía antes, es muy común en el ámbito ahí los productores agropecuarios. Y el tema, por ejemplo, de la opción de compra. Vos podés pactar cuándo haces uso de la opción de compra, porque en general vieron que dice una vez que se pagó tres cuartas partes del canon total, se suele hacer uso de la opción de compra. Pero la realidad, como rige la autonomía de la voluntad, en el contrato yo puedo especificar cuándo el tomador puede hacer uso de la opción de compra, cosa que ahí le estoy dando la posibilidad de decidir si lo compra o no. ¿Se entiende? Claro, O sea, eso es importante también. En general, el uso y costumbre en materia contractual de leasing es que una vez del canon total se calcula cuando ese tomador ya paga tres cuartas partes, ¿no? Viene pagando las cuotas periódicas y ya paga tres cuartas partes del canon total, bueno, ahí se le da la opción de compra. Dice, bueno, mira, ahora tenés la posibilidad, ¿lo querés adquirir o no? Bueno, ahí se decide. Y ahí se puede también, por ejemplo, renegociar si él dice, no, mira, no quiero ejercer la opción de compra, pero quiero cambiar el modelo. Entonces, por ejemplo, ahí podés renegociarlo también. Ahora, ¿se puede pactar otro momento? Sí, se puede pactar otro momento siempre y cuando el dador esté de acuerdo. O sea que eso también rige la voluntad de las partes. No es un contrato de adhesión, como hablaba Ramiro cuando hablábamos del contrato de seguro. Acá se puede negociar, siempre a conveniencia de una parte y del otro. ¿Sí? Y el tema de, no sé si lo ibas a decir, si no ya lo adelanto yo, el tema de las formas. Es un contrato que para algún, cuando el objeto del leasing, por ejemplo, es una aeronave, ¿no? O es un inmueble, que se puede dar en leasing también bienes inmuebles, eh, es importante que sea sí o sí se tiene que hacer por escritura pública. O sea, tengo que ir a un escribano para que tenga validez el contrato de leasing. Sí o sí, si no, no tiene validez. ¿Saben cuándo se suele hacer con bienes inmuebles un contrato de leasing? ¿Vieron? Imagínense esta situación. Ustedes están hace 20 años alquilándole, o sea, celebrando un contrato de locación a la misma persona. Una persona de edad avanzada que no tiene descendencia. Entonces, imagínense, el señor de edad avanzada dice, mira, yo hace 20 años que te alquilo a vos, te tengo te tengo plena confianza. A mí, o sea, tengo 80 años. ¿Cuánto más puedo seguir viviendo? 10 años más. En vez de seguir haciendo contratos de locación, ¿no? Tenemos que estar renovando permanentemente, ¿por qué no hacemos un leasing? ¿Se entiende? Entonces, en vez de celebrar un contrato de locación, en ese caso donde hay confianza, donde si esa persona se muere, como no tiene herederos nada, quedaría, digamos, el inmueble queda para el Estado, porque sería una sucesión vacante, esa persona le da la opción a quien en ese momento su locatario de decir, en vez de hacer un contrato de locación, hacemos un contrato de leasing. Entonces yo soy el dador, te doy la opción de compra, vos me vas pagando las cuotas periódicas del valor del inmueble y cuando llegue al caso vos vas a pasar a ser el propietario. ¿Se entiende cómo también se puede usar esto cuando el objeto es un inmueble? Porque quizás es como que es más visible verlo cuando hablamos de maquinarias, de empresas y demás, pero también es muy común siempre que hablamos del inquilino que está hace 20 años, ¿no? Donde hay confianza y donde esa persona quiere vender. Entonces dice, en vez de vendérselo a un tercero, te lo vendo a vos. Bueno, ¿cómo se puede instrumentar esa venta? Si no tengo ahora la plata, hacemos un leasing. ¿Me siguen con el ejemplo? ¿Se entiende? ¿Cómo se puede ver también? En ese caso necesitamos escritura pública, ¿sí? En otros casos no es necesario. Bueno, no sé si querés seguir, Daniel, si falta algo más, si no seguimos, dale. Eh, Sigue la siguiente diapositiva. Y bueno, lo último que me queda es el management. Acá dejo la definición del autor Drucker, que es quien inventó este concepto de management, que es conseguir la actuación conjunta y eficaz de la gente hacia objetivos y valores comunes, estructura adecuada, adiestramiento y desarrollo necesarios para eficacia y respuesta al cambio. Básicamente, la idea es como tener todo preparado para que en cualquier situación, tu organización, tu equipo, lo que sea, puedan adaptarse bien a cualquier situación que se les presente y poder salir adelante e ir mejorando. A partir de este concepto,
sale el contrato de provisión profesional de management, que es un contrato mediante una persona o empresa presta servicios de dirección, gestión o asesoramiento a otra empresa o una persona, un cliente, donde aplican sus conocimientos técnicos y estratégicos. Entre las características principales es que la persona que ofrece sus servicios dentro de la empresa no es un empleado, sino que trabaja independientemente. Eh, Puede ser el plazo en base a tiempo, una cantidad de 6 meses, por ejemplo, un año, o si no, también puede ser por un proyecto. Yo tengo que hacer este proyecto, tengo que producir una nueva botella en mi empresa de botellas y necesito que, hasta que no tengamos funcionando todo el sistema, tenerte contratado a vos para que te cargues de esto. La remuneración se pacta antes y se puede ser fija, o sea, vas a cobrar por este trabajo 10 millones de pesos. O también puede ser variable. Te digo, si llegamos a este objetivo, son 15 millones. Si no, si llegamos a lo mínimo, te lo dejamos en 10. Eh, También ahí pueden haber confidencialidad, o sea, la persona que esté trabajando tiene que mantener secreto de todas las tareas que esté realizando. Como un ejemplo, tenemos por ejemplo una pyme que quiere mejorar su sistema de finanzas, entonces contrata a un agente externo que se encargue de esto y se va a encargar de todas las tareas de finanzas, mientras la pyme capaz que tiene otras tareas en las cuales enfocarse en ese momento, entonces delega esa tarea a una empresa que se encarga y a su vez también esa empresa puede encargarse de asesorar o capacitar a algún empleado de la pyme para que lo pueda hacer por su cuenta cuando finalice su contrato y así ya la pyme va a tener la capacidad de encargarse de las finanzas y a su vez en el tiempo en el que no tenía para dedicarse a eso, pudo mejorar otros aspectos. Muy bueno, muy bien. Nos queda un alumno, ¿no? Contrato de Sí, franquicia. Perfecto. bueno, yo voy a terminar la presentación con el contrato de franquicia. Bueno, todo lo que el avance de la globalización y todo empezó con el tema de los mercados y eso y terminó generando lo que se llama el contrato de franquicia que se fue repartiendo por todo el mundo. En el caso de Argentina, está regulado y es... eh, Sí, está regulado por nuestro Código Civil y Comercial. Acá, por ejemplo, el artículo 1512 presenta la definición del contrato, de cuándo hay un contrato de este tipo, contrato comercial, y ahí está lo que dice que el contrato que el contrato de franquicia es un contrato de colaboración empresarial, donde el franquiciante otorga al franquiciado el derecho a comercializar los bienes o servicios usando su marca, nombre comercial y know-how con asistencia continua a cambio de una contraprestación. Bueno, quiero desglosar un poco la definición, por ejemplo, identificando las partes. Por un lado, el franquiciante, que es el que es el dueño de la marca, el producto, el bien, el servicio, que tenga marca registrada, es decir, algún conjunto de elementos, estrategias, conocimientos o hasta incluso de un producto, tenerlo registrado en regla y todo. Y si no, hay otro caso, pero lo voy a explicar más adelante, que no necesariamente tiene que tener marca registrada, que tiene más nada que ver con la información y todo lo que es estrategias y eso por parte de secreta de la organización o la persona, porque también pueden ser personas, porque tengo yo entendido de que las marcas registradas lo puede registrar cualquier persona que sea mayor de edad y que tenga también su domicilio virtual legal. Bueno, la otra parte es el franquiciado, que es la empresa, la organización que va a básicamente, que tiene su propio negocio, que tiene que se maneja por sí mismo y que va a ser el que solicite al franquiciante tener los derechos de uso de de esos bienes, de ese servicio. Después otra cosa para aclarar
esto no son las partes, sino que por si hay curiosidad de qué significa know-how. Know-how es como el conjunto de conocimientos prácticos y experiencias previas que tuvo el franquiciante, que es básicamente, por ejemplo, todo lo que sea, no sé, recetas secretas, un software sofisticado, ciertos proveedores a los cuales uno puedes elegir y recomendarlo, o hasta incluso, podría decir, estrategias de marketing. Bueno, depende de lo que sea el contrato, ¿no? Bueno, pasamos. Bueno, en realidad, mientras ahí carga eso, quiero hacer 3 puntos para aclarar. Y es que evidentemente el franquiciante tiene que ser titular de la marca registrada, o sea, tiene que tenerlo registrado a eso, ya lo había mencionado, pero es como ya empiezan a salir ahí las obligaciones que tienen que tener previamente las partes. También que, como dije, el franquiciante no va, por más que esté el contrato y eso, no va a interferir en el negocio del franquiciado, o sea, simplemente va a seguir las pautas que dice el contrato de brindar los derechos de uso de su marca, de su producto, etcétera, su servicio, pero no va a interferir en el negocio del franquiciado. De hecho, según la doctrina judicial, se dice que este contrato es independiente, o sea, las obligaciones, las responsabilidades es por parte independiente, pero eso, si no, lo voy a explicar más adelante cuando lleguemos a los elementos esenciales. Bueno, según por el uso, la dinámica del uso, el rango de control que tiene una parte sobre la otra, más que nada el franquiciante sobre el franquiciado, que yo ya dije que no participa en el negocio, pero sí tiene que tener obviamente un control. Repito, eso lo voy a explicar más cuando lleguemos a los elementos esenciales. Pero a través de esa dinámica del uso, se puede diferenciar 3 tipos de franquicias. La primera es la franquicia mayorista, que básicamente se le permite al franquiciado, por parte del franquiciante, que básicamente su franquicie, o sea, que haga sus franquicias, por así decirlo. Esto quiere decir que pueda, que a pesar de que vos sos el franquiciado de una franquicia, o sea, que vos tenés los derechos de uso de un bien, de un servicio, o sea, de la franquicia, vos podés subcontratar a otros terceros, a otras empresas, para que tengan, yo qué sé, sus locales, sus conocimientos, etcétera. Esto obviamente con autorización y además estipulado en el contrato por el franquiciante. Algunos ejemplos son en Argentina, de hecho yo acá los tenía, no me los acuerdo tan bien, pero yo tenía acá los ejemplos por ejemplo, en Argentina está la empresa Milano Argentina S.A., que es la encargada de tener sus franquicias de Subway. También hay una empresa argentina llamada Alcia, que se encarga de los Burger King. Y también está la empresa RIMAX Argentina en el negocio inmobiliario por parte de la empresa de RIMAX de México, que se encarga de las zonas del territorio de Muy buen Argentina. dato. Perdón, la verdad que no lo sabía. Buen dato. Mm. Después, el segundo tipo es las franquicias de desarrollo, que prácticamente es que se le permite al franquiciado tener múltiples negocios durante un periodo de tiempo, creo que no más de 5 años. Eh, Esto puede ser, por así decirlo, creo que yo también tenía más ejemplos, por ejemplo, de vuelta a Alcia, pero Alcia tiene con Starbucks, tiene una cláusula de que tiene el contrato de que tienen que tener decenas de locales en distintas ciudades del país. De Gasa SA, otra empresa argentina que esta se encarga de los negocios de KFC de Argentina, y Mostaza también tiene ahí la repartición de los locales. Antes de seguir con la tercer tipo, quiero hacer una aclaración de diferenciación entre el mayorista y desarrollo porque se parecen. Más que nada, el de mayorista, eh, las subfranquicias son, como en la definición original, son negocios apartes, independientes, mientras que en la franquicia de desarrollo, el franquiciado, que tiene sus múltiples negocios, él es el dueño y se encarga de esos negocios. Entonces esa es la diferencia. Además, al ser él el dueño, en la franquicia de desarrollo hay obviamente mucha más, ¿cómo es esto?
hay mucha más plata de por medio, o sea que puede generar un gasto mayor y eso, y además, como dije, tiene un plazo de tiempo determinado, a diferencia del del mayorista, aunque ya veremos cuando hable de los elementos esenciales sobre la duración del contrato. Aunque el tercer tipo de franquicia es el sistema de negocios, es decir, la franquicia del sistema de negocios, que más que nada tiene que ver con la información o transmitir información. Ahí dice transmitir el modelo de operación completo por parte del franquiciante y es más que nada información eh, muy importante acerca de estrategias de marketing con respecto a lo laboral, a, sí, a lo laboral, a lo financiero, a lo comercial, es básicamente información, el know-how, ¿no? Que yo había mencionado, y no tanto franquicias, aunque yo cuando busqué ejemplos mayormente salían ejemplos de gastronomía, pero franquicias es derecho de cualquier bien o servicio, entretenimiento, y en este caso ahí yo, por ejemplo, puse un dibujito de un sistema de información, por ejemplo, y en nuestro caso de Argentina tenemos el Rapipago Pago Fácil, que tiene un servicio de cobranza y pagos, que prácticamente ofrece su sistema de información para justamente administrar eso. No necesariamente tiene que ser eh, cosas físicas, sino que ahí ya es más relevante la información. De hecho, mayormente en los contratos de franquicia siempre va a estar la información de por medio y va a haber en el contrato algún, alguna parte, de hecho un elemento esencial es justamente la confidencialidad de esta información. Y de hecho, vamos a pasar ahora a la siguiente diapositiva. Máximo, porque veo que investigaste un montón esta parte. ¿Hay algún Mm. tipo de franquicia que sea lo más usado en Argentina? No sé si lo habrás podido ver eso, o en general se suelen utilizar todos los tipos de franquicia. Te pregunto así de como para, esto no lo tomo en el examen, como así, algo A extra. ver, eh, si bien existen, como yo dije, en todos los contratos siempre va a haber información de por medio, lo que busqué yo de ejemplos, y como dije, mayormente me salen ejemplos de gastronomía, porque se ve que los contratos de franquicias, por lo menos en Argentina, predomina lo que es la gastronomía. Vi muchos de mayoristas y de desarrollo. Los de sistema de negocios son como más sofisticados y además, lo voy a decir después, pero cuando no hay una marca registrada, uno puede también ofrecer en un contrato de franquicia lo que se puede llamar como eh, información o un conjunto de conocimientos que son secretos, probados, están evaluados y que no necesariamente tienen que estar registrados. O sea, por eso Ah, digo que es como que está en la marca registrada, pero también puede haber franquicia de cosas que no necesariamente están registradas, pero porque están secretas, son información que una empresa tiene, que la ah. comparte con el franquiciado. Y la comparte porque está probada, tiene éxito, tiene. Está probado, digamos, que funcionó en el mercado, digamos. Claro, Entonces, claro. Entonces, ok. al ser secreto y eso, y además, como digo, va a haber una pauta de confidencialidad, ese secreto se mantiene y entonces no es necesario registrarlo, pero no digo que no es obligatorio, digo, no Claro, está estipulado que sea obligatorio. más allá de la marca registrada o la transferencia al know-how, todo lo que estás diciendo, también se necesita el prestigio, porque vos puedes tener una Claro, marca sí, registrada y sí, si no tiene prestigio, vos no celebras un contrato de franquicia con ese franquiciante, porque a vos no te va a servir esa marca, no te va a generar ganancias. Entonces, el prestigio es como un elemento distintivo de la franquicia. Eso de que ese conocimiento técnico, ese know-how, esa marca tenga un conocimiento, tenga un prestigio en el mercado, es clave también, ¿no? sí. Buenísimo. Bueno, seguimos. Dale. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a los 11 elementos esenciales que se pueden rescatar de los dos artículos que hablan de las obligaciones y responsabilidades de las partes. Ahí salen 10, pero porque yo separé una para aclarar, porque hay un elemento que es la responsabilidad, pero a pesar de que hay un elemento que habla de la responsabilidad, al fin y al cabo, acá en todos estos elementos esenciales van a destacarse las obligaciones y las responsabilidades de las dos partes. De hecho, arriba sale que hay dos artículos, eso es porque el 1514 habla de las responsabilidades del franquiciante y la
el artículo 1515 habla de las obligaciones y responsabilidades del franquiciado. Para empezar, vamos a empezar con la licencia de marca. Prácticamente es la esencia de este contrato, es lo que justamente diferencia de los otros contratos, y es porque tiene que haber una marca, una franquicia, en este caso, que la franquicia, como dije, es eh, un servicio, un producto, o información, un know-how, etcétera, 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 de lo que significaría una marca, y es que acá donde entra la obligación por parte del franquiciado de que a la hora de utilizar y hacer uso, obviamente correcto, de esta franquicia, tiene que hacerlo reconociendo, usando los signos, por así decirlo, distintivos, o los logos, o la marca, por así decirlo, del franquiciante. También obviamente hay pautas de cómo utilizar este logo, de cómo hacerlo, para básicamente decir, che, el logo es este y tal. O sea, por ejemplo, cuando vos haces un local de Burger King, cuando vos vayas a hacer la publicidad o el logo del local, che, es este el logo, o sea, que no parezca otro. Y por más que sea una tontería, no, no, el logo tiene que ser igual. Entonces está estipulado una pauta de que tenés que usar este logo. Relacionado a esto primero está el segundo elemento esencial, que es la transferencia del know-how. Repito, el know-how es como la forma de cómo vas a trabajar, cómo va a ser el negocio. Ya sé que dije que no interfiere en el mercado, pero por ejemplo, si vos sos una empresa inmobiliaria y yo te doy los derechos, vos no vas a ponerte a vender panes o a hacer otra cosa, no, vos sos un negocio inmobiliario. Entonces, por más que yo no interfiera en tu negocio, vos tenés una forma de cómo hacerlo, y en este caso la transferencia de know-how. De hecho, la transferencia de know-how también menciona, por ejemplo, hasta incluso cómo se tiene que ver el local, qué colores tenés que usar para hacerlo, cómo tenés que hacer el local para vender o hacer la actividad, ¿no? Sí, el tema de De la la, decoración, de cómo tiene que estar decorado el local también, el tema de la claro, lista de proveedores, porque a qué... la franquicia tendrá sus técnicas y sus formas de ser Exacto. publicitado, de ser presentado. Entonces, también tienen que preservar esa imagen, y ahí es donde tenés que comentárselo. De hecho, es obligación por parte del franquiciante enseñarle al franquiciado cómo es esto antes de que empiece el contrato. Eh, Algo que me olvidé también de mencionar. Incluso se transmite, ¿no? Hasta las entidades financieras, o sea, los bancos con los que puede contratar el franquiciante. es Todo, verdad, también los proveedores, y también eso, los bancos que puede contratar, también es todo. importante que los mencione, tenés razón, sí. Exactamente, exactamente. Muy bien. Si no, a ver, aclaro algo. De no cumplirse con lo que está hablando Máximo, esto amerita una resolución del contrato y reclamar por daños y perjuicios. Sería un incumplimiento contractual, porque todo esto está determinado y es obligación del franquiciante poner en práctica todo esto. O sea, más allá de lo que uno firma, cuando uno lo firma, tenés que ponerlo en práctica. ¿Sí? Bueno, seguimos, muy bien. Claro, claro, justamente por eso son elementos esenciales, y están todos, ¿cómo es esto? Asegurados por el Código Civil y Comercial, por los artículos, o sea, porque se tienen que respetar. De hecho, justamente vamos a seguir con el siguiente punto, que es la asistencia técnica. Esto ya no es tanto relacionado al franquiciante, perdón, al franquiciado, sino que al franquiciante. Y es que el franquiciante está eh, obligado a tener una cierta asistencia técnica. O sea, si el franquiciado solicita ayuda, obviamente relacionada al negocio, no a cualquier cosa, él tiene la obligación de tener una cierta asistencia técnica, de ayudarlo con datos, estrategias, ayudarlo en lo que es lo financiero, en lo económico. Hasta incluso se puede llegar a hacer dentro del propio negocio oficinas de ayuda para el negocio, y hasta incluso se pueden transmitir manuales de asistencia y todo, o sea, llegar a ese punto de que se necesita esa ayuda. Relacionado a esto de la ayuda, vamos al siguiente punto, que es el suministro. Y es que esto ya es opcional, depende de lo que se escriba en el contrato, pero puede ser obligatorio o no de que el franquiciante tenga que suministrar al franquiciado de una cantidad de elementos, ya sea, por ejemplo, si el franquiciado tiene que hacer un local de una cierta franquicia, y necesita, no sé, los banquitos de tal color, no sé cuánto, y no los tiene. Bueno, le puede solicitar al franquiciante que se los traiga. Eh,
Evidentemente no es gratis, o sea, tiene que pagarlo porque justamente el franquiciado da una inversión inicial para empezar con el negocio del franquiciante, y eso lo tiene que pagar. Ahora, los elementos que suministra el franquiciante tienen que ser adecuados, o sea, en condiciones y con precios razonables. O sea, hay una regulación ahí por parte de la ley que tiene que ser adecuado y con precios razonables. Después pasamos al control por parte de las responsabilidades que tienen ambas partes, y es que, como dije, a pesar de no tener, por así decirlo, un cierto control en el negocio, hay algunas excepciones y también algunas cosas que es para defender también al franquiciante, y es que hay un control, por así decirlo, periódico en el que tienen que, el franquiciado está obligado a informar al franquiciante periódicamente, se verá en el contrato, sobre la información financiera, laboral, económica, eh, todo lo que está haciendo se lo tiene que informar, está obligado a informarlo al franquiciante, y este además puede también tener un cierto control en eso para verificar toda la información que le está dando. Como dije, está el caso de la entidad de la franquicia mayorista que puede tener subfranquicias, y entonces eso puede generar un control de, además de las subfranquicias, pero eso es un caso aparte. Pasando a lo que es la remuneración, porque yo había hablado de lo que es una inversión inicial y eso, el franquiciado paga por usar la franquicia, es lógico. Ahora, cuando él realiza su negocio, su propio negocio, tiene y está obligado, se va a determinar por el contrato, a tener que pagarle a la franquicia por ese uso de esa, como digo, franquicia, que es un bien, un servicio, la información, utilizar la información por un plazo determinado, tiene que pagarlo, perdón, retribuirlo con una indemnización que pueden ser o regalías o un canon. Esto es muy parecido a lo que habíamos visto en contratos pasados. Las regalías se refiere a un porcentaje de las ventas de lo que genere el franquiciado. Es decir, si vos, no sé, como digo, tenés un negocio inmobiliario de RIMAX y vos generás estas ventas durante este mes no sé cuánto, bueno, parte de esas ventas le voy a dar a la franquicia original porque estoy usando tu franquicia, ¿viste? O sea, el franquiciante está ofreciendo su derecho de uso de eso, que no es barato, convengamos, se gana eso. Y el canon es un monto fijo, es decir, se establece un monto fijo de que, bueno, cada año o cada mes se te paga tanto por yo usar esa franquicia. Según lo que leí, mayormente lo que termina pasando es que se hace una combinación de ambas, se hace un monto fijo y se suma las regalías también. Eso te iba a preguntar, sí, sí, suele ser. Y algo que te aclaro que dijiste mal, porque venías perfecto, pero ahí hago un pequeño error. No hablamos de remuneración, se puede hablar porque remuneración es en laboral, en derecho laboral, que es Claro. remuneración igual a sueldo. Acá hablamos de que es un contrato oneroso, claramente, o sea, el contrato de franquicia nunca va a ser gratuito, siempre va a ser oneroso, como alguno de los criterios, uno de los tantos criterios de clasificación, y hay una retribución. Y como bien ahí aclaraste, en general esta retribución suele ser una combinación entre las regalías, esas ganancias, y ese canon, que es ese monto fijo que se paga, ¿sí? Pero es esa pequeñez, nada, pues lo demás impecable. Bueno, Claro. vamos, me encanta porque lo reinvestigaste el tema. Vamos, si podés ir resumido lo que queda, porque así Sí, sí. así les tomo examen. Sí, No sé me si... quedan 5 puntitos, Sí, a las ver si los puedo cuatro. decir rápido. Sí, sí, dale, tranqui. Eh, bueno, seguimos con lo que es el territorio y la exclusividad. Eh, Como bien expliqué, puede pasar de que un negocio tenga una franquicia y tiene sucursales. Bueno, el franquiciante le va a ofrecer un cierto territorio, una cierta zona, donde va a ejercer su actividad comercial con lo que quiera, porque total es su negocio, pero tiene que tener la obligación el franquiciante de darle esa exclusividad de territorio. Es decir, que el franquiciante no puede hacer un contrato con vos y que vos tengas un local y que el franquiciante
haga otro contrato y que ponga un negocio enfrente, por ejemplo. No es estratégicamente lógico y además terminás arruinando los negocios y tal. Es como, es una forma de proteger el negocio del franquiciado. Absolutamente. Muy bien. Eh, Después seguimos con el siguiente punto, que es la no competencia y o las posibilidades de subfranquiciar. Está relacionado al anterior, pero acá ya es como la estipulación de que tenés las dos partes. Por una parte, el franquiciante está obligado a no imponer actividades o hacer algunas políticas para incentivar a que haya competencia en los propios negocios en los que hace contrato de franquicia, como por ejemplo lo que digo, no puede poner un negocio al lado de otro porque geográficamente no tiene sentido, estratégicamente. Y por el otro lado, el franquiciado tiene que también tomar las pautas, seguir las pautas del negocio para no arruinar la imagen del franquiciante. En este caso, el subcontratar o subfranquiciar no lo puede hacer a menos que una de dos. O esté en un contrato de franquicia de mayorista, que como bien lo dice el tipo, ya de por sí en el contrato te lo permite hacer, o le podés solicitar al franquiciante una autorización para que su franquice, y ahí perfectamente lo puede realizar. Así que esas son como las dos obligaciones. Bueno, ahora pasamos al noveno punto, que esto ya lo mencioné muchas veces, y es la confidencialidad. Como bien dice el nombre, tiene que haber una confidencialidad en las partes porque el franquiciante ofrece mucha información, también depende, ¿no? Sobre qué franquicia están hablando, si es, no sé, si es gastronómica, recetas o formas de vender, el marketing, cómo hacer las publicidades, etcétera. También, sobre todo, los proveedores que recomienda, las formas de hacerlo, toda esa información tiene que se menciona tanto en el contrato o durante la relación contractual. Toda esa información no se puede divulgar por parte del franquiciado. Incluso se estipula que hasta incluso cuando se da fin o se extingue el contrato tampoco se puede hablar. Se puede haber un contrato, aunque yo supongo, porque no me fijé, pero yo supongo que la mayoría será que o sea, indefinido será el plazo de no me, aunque termine el contrato no menciones nada. Eh, Esa es la confidencialidad, mantener el secreto de la información. Y en el último punto de acá tenemos lo que es los plazos de duración del contrato. Según lo que dicen los artículos, el plazo no puede ser menor a 4 años, tiene que ser más extenso. Sin embargo, hay unas excepciones que es que puede haber plazos más cortos, pero tiene que haber una opción de renovar ese contrato. Hasta incluso hay a veces que esa renovación puede ser incluso automática, pero es una cuestión de que tiene que haber una renovación de la misma duración. O sea, yo hago un contrato de franquicia durante 3 años con renovación, yo cuando lo renueve lo voy a renovar por otros 3 años. Hay ejemplos, hay hasta incluso, por ejemplo, en el fútbol o cosas así, que hay contratos por así que se van renovando, incluso otras franquicias y eso. Eh, Aunque si uno quiere extinguir ese contrato, o sea, no renovarlo, o una de dos, o se termina el plazo original, o cuando se va a renovar, uno decide no hacerlo, ya sea por las dos partes, o el franquiciante quiere dejar que termine el contrato, o el franquiciado quiere dejar de pagar o de utilizar esa franquicia, se tiene que avisar con una antelación de un mes por año de duración del contrato. Es decir, si el contrato dura 4, supongo que con una antelación de no menos de 4 meses se tiene que avisar la finalización o la no renovación del contrato. Eso por parte de la duración. Y ahora pasamos al último elemento esencial, que yo lo separé porque que quería aclarar de que... Pasa la diapositiva. Está. Es que quería aclarar de que a pesar de que esto es un elemento esencial que diga que es una responsabilidad, como vimos, todos los elementos esenciales emanan una responsabilidad o una obligación en alguna de las partes o en ambas directamente. Pero nada, acá lo que se menciona por parte de la responsabilidad es que, como dije al principio, las partes son independientes y no existe una relación laboral entre ellas. Es decir,
Bueno, ahí lo voy a explicar, que por parte del franquiciante no responde ni a las obligaciones ni a la rentabilidad del sistema del franquiciado. Y el franquiciado, nada, que los dependientes del franquiciado no tienen relación laboral con el franquiciado, perdón, dije cualquier cosa, los dependientes del franquiciado no tienen relación, ahí está mal puesto, yo lo escribí mal, no tienen relación laboral con el franquiciante, ahí está mal puesto, lo escribí mal yo. Eh, bueno, un ejemplo, suponete que vos vas a un supermercado Jumbo, por ejemplo, y no sé, está todo sucio o los empleados se quejan de que les pagan mal y no sé cuánto. Uno no va a quejarse a Jumbo, porque, porque no es que en todos los supermercados Jumbo la situación es igual, sino que dentro del propio negocio ese específico seguramente está ahí mal perjudicado, porque como ahí bien dice la responsabilidad o la no responsabilidad, es que no son independientes, es decir, cada uno tiene su negocio y tiene que administrarlo a su manera. Y los dependientes, de nuevo, también no responden, no tienen relación laboral con el franquiciante, o sea, no, las condiciones laborales no son relacionadas a la franquicia, sino más bien al franquiciado, al Perdón, empresario. Máximo, muy bien, genial la aclaración esta. No hay relación de dependencia, no es contrato de trabajo, es contrato de franquicia, ¿sí? Es fundamental porque es pregunta de examen, ¿sí? Muy bien. ¿Algo más? ¿O No, creo que ya está porque ese era el último punto. Nada, quería eso, aclarar de bueno, que por más bueno que sea responsabilidad, por más que... que lo hayas puesto aparte. No, digo que está bueno que lo hayas puesto aparte porque, bueno, es fundamental porque muchos suelen poner, es similar a un contrato de trabajo, no, no es similar a nada porque no es contrato de trabajo. Bueno, Claro, chicos, muy bien la exposición. Me pareció muy bueno también el PowerPoint porque no hay tantas palabras, ¿no? Me pareció muy bien los dibujos. Hubo un par de errores ahí de ortografía que se los digo para que lo modifiquen antes de pasárselo a sus compañeros. En una parte aparecía elementos esenciales, SC, esenciales que es con S nada más. En otra parte decía transmitir con S nada más, es transmitir, NS, ¿sí? Esas pequeñeces que las arreglan y después la pasan. Vos después, Máximo, que bien aclaraste en la última parte que era franquiciado, que en realidad era franquiciante, también modifica esa que recién hablaste de la responsabilidad, esa partecita modificala para que no haya error. Impecable la presentación de todos, muy bien los ejemplos, bueno, muy bien la explicación, el vocabulario, bueno, al igual que el otro grupo, así que los felicito, excelente. Bueno, entonces vamos a dejar acá, antes que se vayan, a tener en cuenta varias cosas. Primero, nos queda ver de esta unidad, nos queda ver la parte de títulos circulatorios, que no lo va a dar nadie. Yo tampoco lo voy a dar para seguir avanzando. Lo que tienen que saber de la unidad 9 que dieron los chicos, fundamentalmente los contratos que vimos acá, contrato de seguro, contrato de transporte de personas, de mercadería, contrato, bueno, de franquicia, contrato de management, la definición que había dado Daniel, muy bien. Después, esperen que me olvidé, contrato de leasing, que también lo vimos. Bueno, estos son los contratos que básicamente vimos de esta unidad, ¿sí? Se focalizan en la definición y en lo que los chicos hablaron en clase, ¿sí? La definición, obligaciones principales, elementos característicos de un contrato de otro, ¿sí? Y de este mismo capítulo, que es el capítulo 9, esperen que no prendí la cámara, me olvidé, del capítulo 9 aparece la parte de títulos circulatorios. Lo que quiero que estudien de ahí es qué es el cheque, qué es el pagaré, qué similitudes tienen entre uno y otro y qué diferencias tienen. Van a ver que el cheque tiene ciertos requisitos formales, el pagaré tiene otros requisitos, que el cheque, por ejemplo, existen diferentes formas de librarlo y hay diferentes tipos de cheques, cosa que en el pagaré eso no pasa. Muy a lo puntual, ¿sí? Es más, les diría que se lo pueden estudiar como con un cuadrito comparativo mucho más rápido, ¿sí? Lo leen y lo sacan de ahí. Bueno, entonces, esto sería entonces lo que quedaría el capítulo 9. La semana que viene tenemos nosotros que dar la defensa del APE. Hoy, tienen tiempo hasta hoy, hasta las 12 menos 5 de la noche, de presentar la APE, de subirlo. Acuérdense que se sube en forma individual, cada uno lo sube. Eh, Así que bueno, eso es importante. Yo lo voy a corregir lo más rápido posible. En la medida de lo posible, si lo puedo corregir mañana, lo haré, como para que ya tengan la devolución cada uno de ustedes. Se los voy a mandar por mail, uno por grupo. Acuérdense que se sube en Word.
¿Y qué más? Y la semana que viene, que es 23, espera que tengo acá el crono, el 23 es clase presencial porque va a tener que hacer la defensa del APE. ¿En qué va a consistir la defensa del APE? Seguramente desarrollar un poquito el punto número uno que tenía que ver con el tema que tenían que elegir, como ya les dije, y después algunas preguntas que le haré, un verdadero o falso, de todo lo que venimos viendo en la materia, como para ir practicando un poco. Seguramente que el horario sea más tarde, lo hagamos a partir de las 9 de la mañana, yo después se los voy a avisar por mail, ¿sí? Así que eso no se preocupen, pero probablemente sea más tarde en el aula de siempre, nos vamos a encontrar, que creo que era la 507, no me acuerdo, preguntan ahí en Bedelía. Eh, ¿Y qué más? Ah, y les iba a comentar. Van a ver las clases 30 de mayo y el 6 de mayo van a haber dos docentes de la cátedra, el doctor Arrilli y el doctor Castiarena, que van a dar una clase especial. Las exposiciones se van a hacer igual, pero a las 10 de la mañana, van a dar dos temáticas puntuales como para, bueno, digamos que tiene que ver más temas de actualización relacionados con la carrera de ustedes. Así que el grupo que dé el 30, que va a dar sociedades, que no sé cuál era, que me dijo que quería dar, así que se quedan ahora fuera de hora y repartimos los temas. Tengan en cuenta que va a haber, en esa parte va a estar el doctor Arrilli, va a dar a las 10 de la mañana, así que tendrían que organizarse para dar sociedades en la primera hora, o sea, de 8 a 10 de la mañana tendrán ese tiempo para dar sociedades, para que el doctor Arrilli a las 10 pueda dar la clase. ¿Está bien? El grupo que se quede, no sé qué grupo era, me había mandado un mail, algún grupo, me quedan dos grupos, tres grupos para dar, el grupo 6, el grupo 7 y el grupo 10. Así que Sí, cualquier grupo 6 habíamos dicho para sociedad, presentar entonces el 30. para el 30 de mayo el grupo 6. Así que el grupo de Maritato, Silvera, Ponce, Morey y Cosentino se queda ahora fuera de hora para definir los temas, ¿sí? Para el 30. La semana que viene, entonces hacemos la defensa del APE, ¿sí? ¿Estamos? Iba a ser escrito eso, ¿no? Sí, es escrito, sí, porque si no, Leandro, somos un montón y no llegamos, no tengo fechas, ¿viste? Porque encima tenemos un feriado en el medio, así que no me da. Pero bueno, va a ser Perfecto. esto básicamente. Voy a ver si llegamos, porque capaz que la defensa la pueden hacer en 40 minutos. Si llegamos, les voy a llevar el simulacro de la prueba como para que lo practiquemos y lo hablemos entre todos en forma presencial. Si llegamos, yo lo voy a preparar, ¿sí? Mira, ¿se acuerdan que yo les dije que el día anterior hacemos como un simulacro? La semana anterior hacemos un simulacro para que ustedes vean cómo es el examen, la estructura. Bueno, yo me lo voy a llevar. Si llegamos, lo hacemos entre todos y vemos más o menos cómo es la estructura del examen. ¿Sí? Total, van a tener que estudiar para la semana que viene porque van a haber oraciones ahí en verdadero o falso que van a tener que responder. ¿Sí? ¿Se entendió? De lo que voy a tomar, escuchen, para la defensa del APE, de verdadero o falso, que seguramente sean 5 y justificar una o dos oraciones, incluyo hasta la unidad número 7 que es de derechos reales, que es lo que era del APE. No les voy a tomar de resto del resto de los capítulos porque no lo incluyeron en el APE. ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces, más o menos estudien bien el punto número uno y de la parte de teoría sepan más o menos, tengan leído hasta el capítulo muy bien, el número 7 del capítulo uno hasta el 7 porque seguramente las oraciones que haga, en oraciones para que pongan verdadero, falso y justificar, sean de la unidad uno a la 7. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, tomo lista. Esperen, así ya los libero porque ya nos estamos yendo de horario. ¿Por qué no habíamos empezado? ¿Por qué tengo que empezar más fácil? Por UDAVE. ¿Por Udave? Bueno, así ya te vas rápido. Listo, Udave presente. Ya te podés ir. Se queda, Gracias. ya te liberás. Quédense en el grupo que me dijo, el grupo 6. Eso sí, se tiene que quedar para ayudarle a los temas para el 30. Después, Suárez Camila, ¿no está? Soto y Nostroza, Presente, profe. Soto, presente. Silvera Micaela, Presente. buenísimo. Salguero Santiago, Presente. muy bien. Sailer Quintana Tobías,
¿no? Ausente. Sabel y Facundo, Presente, profe. muy bien. Ruiz Franco, Presente. muy bien. Roteta Valentina, también estaba porque dio. Presente. Rogau Matías, ahí está, Rogau me pone en el chat, presente. Rodríguez Belén, Presente. muchas gracias. Bueno, Rodríguez, Santiago, ¿no? Quispe Leonardo, Sailer presente, no se escuchó, no me toma el micrófono. A ver, Sailer. Ah, ok, ahí te pongo presente, ya está arreglado. Quispe, presente, ¿no me Sí, dijo? sí, presente. Gracias. Quintans, Presente, profe. ok. Ponce Cabezas, Presente, profe. bien. Piñeiro Tomás, Presente, profe. Fisionano Máximo está que dio. Ojanian, también lo vi por ahí, puede Sí, ser. profe. Ojanian, o me equivoqué, pareció haberlo visto. Ahí está, presente, ok. Notero Ignacio, Presente. Navarro Ramiro también que dio. Nardelli, Nardelli, ahí está, ausente. Buceto Tomás. Presente. Acordate, Tomás, de renombrarte, porque aparece solamente como Tomás. Morejo Manuel, Presente, profe. Nardelli, presente. Chicos, estén atentos con el tema, porque si no tengo que estar modificando, a ver, esperen. Morejo Manuel también, ¿no? Me dijo presente. Sí, profe. Profe, ¿te puedo hacer ¿Se una escucha? consulta rápida? Y dale, rápido. ¿Los profesionales que van a dar la clase son temas para el examen o son cosas para nosotros No, para no, no, aprender? no, 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 es algo extra, como, Información. no sé si ahora este año no, pero quizás en otro cuatrimestre se incorporaría, en principio no. Dale, gracias. A ver, ¿qué más? 16 del 5, estamos acá. Mercado Melanie. ¿Estamos? ¿No? Ausente. Martínez López Ezequiel. Sí, ahí te veo. Acá, presente. Sí, 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 que diste hoy. Maritato Steven. ¿No? Presente, presente. Ah, ok. Chicos, si no están atentos, yo pongo el ausente y después no lo borro. Aclaro, porque si no tengo que estar modificando, perdemos tiempo. Maizares Carlos, sí. Presente. Sí. Luján Rodríguez, ahí la veo también presente. Sí, Linza presente. Mario, ahí ¿Cómo, está, cómo? presente. Blanc Tomás, Acá, presente. muy bien. Leones Leandro, sí, Presente. ahí dice hoy la exposición. La Sati Camila también está. Y Anino Nerea, ¿no está Nerea? Grisolía Victoria, ahí te veo, Presente. muy bien. González Camila, Presente, profe. ok. Atentipo, tenés 4 faltas, ¿eh? No, tratá de no faltar más porque si no te sacan de la lista del SIU. Ok, García, gracias. García Beizaga, Presente. ok. Freite Torres, Presente. Franco no. Flores Maquera, no. Feliciani Tiffany, sí. Duren Tobías, Presente. Costarelli, ya. Ahí está. Ya lo arreglé. Costarelli presente, Cosentino, sí, sí, Costarelli ya está. Cosentino, Lisa presente en el chat. presente, muy bien. Coronel Teo, Presente. bien. Converso, Daniel también, ¿no? Presente. Sí. Sí. Colmenares Diego, Presente. también. Camaña Guido, Presente. muy bien. Ayala Federico, Presente. muy bien. Álvarez Ajira también presente. Álvarez García, Presente. muy bien. Alpuy Feliu también. Presente. Sí, 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 ya lo tenía. Y Aloni. Sí, Aloni, presente, profe. presente, perfecto. Bueno, se queda entonces solamente, el resto se puede ir. Nos vemos la semana que viene. Fin de profe. Nos vemos la semana que viene.
Buen fin de descansen. Chao, buen fin de. Adiós, adiós. Se